Hay lugares en la Tierra que parecen tener una mancha permanente, una cicatriz grabada no en la piedra, sino en el mismísimo aire que se respira. Son lugares donde el eco de las emociones extremas, del dolor y la desesperación, se niega a desvanecerse con el tiempo. Crean una atmósfera pesada, una presión palpable que susurra historias que la mayoría preferiría olvidar. Un recuerdo de dolor, un residuo de tristeza, una energía residual que se aferra a los ladrillos y al mortero como una enfermedad. El sanatorio de Waverly Hills es, sin duda, uno de esos lugares. Se alza silencioso en una colina en Louisville, Kentucky, como un centinela de piedra carcomido por el tiempo. Un monumento colosal al sufrimiento y a la muerte. Durante décadas en la primera mitad del siglo XX, albergó a miles de pacientes, todos luchando una batalla perdida contra la tuberculosis, la temida plaga blanca. En una era anterior a los antibióticos, los tratamientos eran a menudo experimentales y brutales. Pulmones colapsados artificialmente, costillas extraídas, todo en un intento desesperado por detener una enfermedad que consumía a sus víctimas desde dentro. Se estima que más de 60.000 almas perecieron dentro de sus muros. Para ocultar la abrumadora tasa de mortalidad a los pacientes que aún se aferraban a la vida, se construyó un túnel subterráneo de 150 metros. El túnel de la muerte. Un tobogán macabro para los caídos, que transportaba los cuerpos discretamente lejos de las miradas de los vivos. Este edificio no era un lugar de curación. Era un lugar de espera. Una última parada antes de la tumba. Durante años, el edificio permaneció en silencio, acumulando polvo y leyendas. Pero en el otoño de 2003, la quietud de Waverly Hills estaba a punto de ser profanada. Un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. Un capítulo mucho más oscuro. Se llamó El experimento del hospital mental, creado por el Dr. Alistair Finch, un psicólogo brillante pero renegado, expulsado de los círculos académicos por sus teorías radicales y su ética cuestionable. Finch postulaba que el miedo extremo, el terror puro, no era solo una emoción, sino una frecuencia vibratoria. Una llave capaz de forzar las cerraduras de la percepción humana y abrir puertas a partes de nuestra conciencia, a las que normalmente no podemos acceder. Creía que en un estado de pánico absoluto, el velo entre nuestro mundo y otros se volvía peligrosamente delgado. Necesitaba un laboratorio, un crisol, para su gran sinfonía del pánico. Un lugar donde la energía residual del sufrimiento fuera tan densa que casi se pudiera tocar. Eligió Waverly Hills, no a pesar de su historia, sino por ella. Era el catalizador perfecto. A través de anuncios crípticos y promesas de una terapia de inmersión revolucionaria, Finch reunió a 12 voluntarios. Cada uno era un prisionero de sus propias fobias y ansiedades arraigadas, un conjunto de nervios expuestos cuidadosamente seleccionados por su fragilidad psicológica. Se les prometió una suma considerable de dinero y la posibilidad de conquistar sus demonios internos. La tarea: vivirían dentro del sanatorio abandonado durante un mes entero, completamente aislados del mundo exterior, bajo vigilancia constante. Lo que no se les dijo era la verdadera naturaleza del experimento. No se les dijo que el Dr. Finch no buscaba curarlos, sino romperlos, y sobre todo, no se les dijo que Finch, en su arrogancia, creía que los fantasmas de Waverly Hills eran reales, entidades tangibles atrapadas entre mundos. No eran un efecto secundario indeseado de su experimento, eran un ingrediente activo. Y él contaba con que se presentaran a la macabra función que estaba a punto de comenzar. A medida que la oscuridad envolvía Waverly Hills, el edificio parecía inhalar la luz del día, transformándose. Las sombras se alargaban como dedos huesudos, y el silencio que caía no era pacífico, sino expectante. La estructura ya no era solo un sanatorio abandonado. Se había convertido en un depredador de piedra y memoria, despertando lentamente. Esa noche, el velo entre los mundos se rasgó. Sarah fue arrancada de un sueño ligero por un sonido metódico. El rebote de una pelota acercándose por el pasillo. De repente, justo fuera de su puerta, el rebote cesó. El silencio que siguió fue peor, cargado de tensión.
Y entonces, flotando en la quietud, una risa infantil, hueca y helada, que no contenía alegría alguna. Al mismo tiempo, en otra ala, Mark se despertó de golpe. Un sonido seco y persistente venía del interior de la pared junto a su catre. Arañazos. No como los de un roedor, sino más lentos, deliberados, como si unas uñas largas rasparan la madera. El hospital ya estaba despierto y comenzaba a jugar. A la mañana siguiente, los rostros pálidos contaban la historia de la noche. Finch, sin embargo, descartó sus relatos con una sonrisa condescendiente. «El miedo es un alucinógeno poderoso», les dijo. Luego, con un brillo calculador en los ojos, les dio su primera tarea oficial: explorar sus secciones asignadas, solos, para garantizar la pureza de los datos. A Sarah le asignaron el ala pediátrica. Al entrar, el aire se volvió denso y frío. Los murales de animales en las paredes se estaban pelando. Sus sonrisas ahora parecían muecas grotescas. En el centro de la sala, un único triciclo oxidado esperaba. El silencio aquí era diferente, pesado con los fantasmas del llanto. Se sentía como un accesorio dejado en un escenario macabro. La tarea de Mark lo llevó al sótano, a un laberinto de pequeñas salas de examen. El olor a óxido y desinfectante era abrumador. Las paredes parecían cerrarse sobre él, y no podía evitar imaginar el dolor que había impregnado esos espacios. Cada una se sentía como una tumba potencial, esperando a ser ocupada de nuevo. En la sala de control, la doctora Petrova observaba los signos vitales de Mark. Su ritmo cardíaco está por las nubes, Alistair. Está sufriendo un ataque de pánico. Tenemos que sacarlo. No, el pánico es la llave. Dejemos que el edificio haga su trabajo. Esa tarde, Finch los reunió frente a una puerta de metal oxidado. Este, anunció, es el túnel de la muerte. Explicó con desapego clínico cómo este túnel de 150 metros se usaba para transportar los cuerpos de los pacientes fallecidos. Más de 60.000 almas hicieron su último viaje por aquí. El aire que salía era gélido. Ahora, continuó, cada uno de ustedes caminará por su longitud, solos y en completa oscuridad. David fue el primero. Con la linterna temblando, se adentró en la oscuridad. A mitad de camino, su linterna parpadeó y se apagó, sumergiéndolo en una negrura absoluta. Sintió una corriente de aire helado y antinatural, luego una presencia inconfundible detrás de él, y un aliento gélido que le rozó la nuca. Salió disparado, un grito ahogado en la garganta. Irrumpió fuera, colapsando, balbuceando sobre una mujer de blanco. Finch observó, y una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro. El edificio le había dado lo que quería. Se había manifestado. La noche después del incidente del túnel fue un punto de inflexión. La camaradería se había evaporado, reemplazada por un miedo denso y silencioso. Fue entonces cuando Finch, con una calma que resultaba casi violenta, anunció el siguiente protocolo: sesiones de aislamiento individuales. Lo presentó como una purificación de los datos, una forma de separar la experiencia paranormal genuina de la histeria colectiva. Para él, el terror de los participantes era simplemente ruido que ocultaba la verdadera señal. El primero fue Mark, el escéptico. Fue llevado a la morgue en el sótano, un espacio helado que apestaba a formaldehído. La pesada puerta de metal se cerró, sumergiéndolo en una quietud total. Al principio, intentó racionalizarlo, pero entonces comenzó. Un sonido bajo y rítmico de raspado en las paredes. No era una rata, era metódico, como unas uñas largas arrastrándose por el hormigón. Luego, una tos húmeda y ruidosa se unió al raspado, un sonido gutural y enfermo que parecía venir de una de las gavetas de acero. Mark giró su linterna hacia la esquina, pero no había nada. La tos continuó, ahora más cerca, como si la fuente se hubiera movido instantáneamente. La sintió junto a su oído, un estertor húmedo y pútrido. Su escepticismo se hizo añicos y se derrumbó, agarrándose el pecho, ahogándose en un terror puro. Luego, fue el turno de Sarah. La llevaron al antiguo quirófano. Finch le quitó la linterna. La oscuridad absoluta agudiza los otros sentidos, dijo, antes de que la puerta la sellara en una negrura total.
Durante minutos que parecieron horas, solo existió el sonido de su propio corazón. Whispers. Sarah, Sarah, Sarah. Entonces, empezaron los susurros. Al principio, solo su nombre, siseado desde todas las direcciones. Pero pronto, las voces se volvieron más íntimas, desenterrando miedos que había enterrado en lo más profundo, fracasos, inseguridades, secretos que nadie debía conocer. Las voces lo sabían todo. Luego, todo se silenció, reemplazado por la risa de una niña pequeña, fría y burlona. Una voz infantil susurró directamente en su mente. Child's Whisper. No puedes vernos, pero nosotros sí podemos verte. Sabemos lo que hiciste. Sarah screams a raw piercing sound of agony. El protocolo de Finch exigía que todos llevaran grabadoras de voz. Capturaron algo escalofriantemente objetivo. Esa noche, la doctora Petrova revisaba las grabaciones. En medio de la estática, encontró algo más. Voces claras que no pertenecían a ninguno de los participantes. En la grabación de Emily, su susurro desesperado fue respondido. Emily, audio. ¿Me siento tan sola? Ghostly Voice, audio. No estás sola, eres nuestra. Eran fenómenos de voz electrónica, pero no eran aleatorios. Eran respuestas inteligentes. El edificio estaba escuchando. Para Petrova, esto fue la gota que colmó el vaso. Se arrancó los auriculares y fue a la sala de control, donde encontró a Finch observando la estática en los monitores de CCTV con una fascinación macabra. Petrova, esto ya no es ciencia. Esto es una sesión de espiritismo imprudente. Los estás destruyendo. Finch se giró lentamente. Finch. Al contrario, doctora, la deconstrucción es el preludio del descubrimiento. Estamos presenciando algo sin precedentes. Su calma era más aterradora que cualquier grito. El edificio estaba dentro de sus cabezas, y a Finch le encantaba lo que oía. Los participantes se dieron cuenta de que eran prisioneros. Empezaron a hablar de escapar. El hospital parecía saber lo que estaban planeando. Era como si el edificio mismo se estuviera levantando para evitar su escape. Llegaron a la estación de monitoreo, solo para encontrar la habitación en completo desorden. ¿No es hermoso? Finalmente se están mostrando. Están todos aquí. Había mirado al abismo y lo había invitado a su alma. Irrumpieron por las puertas principales y salieron al aire frío y limpio de la noche. El experimento del hospital mental había terminado. El proyecto fue enterrado silenciosa y rápidamente. Finch sufrió un colapso mental completo. Ben Carter fue catalogado como persona desaparecida. Y los participantes, a ellos se les dieron nuevos y más profundos miedos. Afirmaban que un pedazo de Waverly Hills había escapado con ellos. Quizás la posibilidad más inquietante es que el edificio es un amplificador psíquico. Tomó la energía generada por el cruel experimento de Finch y la usó para manifestarse. ¿Y qué vio el Dr. Finch en esas pantallas llenas de estática que le rompieron la mente y le hicieron sonreír? Puede que nunca lo sepamos. La única certeza es que algo despertó en Waverly Hills, y todavía está allí, observando, y esperando, y